Reciban un muy cordial saludo, mis estimados developers de alto nivel, y vamos a iniciar en este momento con una nueva tanda de videos acerca de las bases de datos no relacionales MongoDB. Es decir, vamos a continuar con Node.js, pero la verdad es que la persistencia en la actualidad ya no se maneja tanto con las bases de datos relacionales, es decir, SQL Server, Postgres, Oracle o en nuestro caso MySQL, que fue el caso que nosotros usamos. La verdad, chicos, es que en este momento ustedes obviamente han escuchado ese término del Big Data. Y el Big Data hace referencia a escalas y terabytes y terabytes y terabytes y miles de terabytes, millones de información. Entonces, el asunto ya no es preguntarse dónde está la información, porque la información ya existe, es más, es demasiada. El punto es cómo la organizo, cómo la encuentro, ¿cierto? Y ahí es donde viene todo esto del MongoDB. Revisemos. MongoDB es un sistema de bases de datos no SQL orientado a documentos. Aquí ya empieza la primera diferencia. Ya no estamos hablando de registros de una tabla, ya no estamos hablando de filas de una tabla, sino que estamos hablando de documentos de código abierto. ¿Documentos de qué? Como lo vamos a revisar en unos segundos, de una colección. Es decir, análogamente hablando, las tablas ya se les denomina es colecciones y las filas o registros se denominan es documentos. Pero bueno, poco a poco vamos a llegar allá. En lugar de guardar los datos en tablas, tal y como se hace en las bases de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos JSON. Y en eso, chicos, ustedes ya hemos visto juntos suficiente con todas las respuestas que nuestras REST API, al consumirlas, hemos hecho que nuestros servidores a través de los controladores regresen y respondan ¿con qué? Con JSON. Entonces, con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. El modelo de documentos de MongoDB resulta muy fácil de aprender y usar y proporciona a los desarrolladores todas las funcionalidades que necesitan para satisfacer los requisitos más complejos a cualquier escala. Este término escala, cuando estamos hablando de bases de datos no relacionales, no SQL, realmente es bastante escuchado, ¿cierto? Porque de eso se trata, de escalar verticalmente, horizontalmente. Se proporcionan drivers para más de 10 lenguajes y la comunidad ha desarrollado varias decenas de más. ¿Qué es MongoDB? Es una base de datos de documentos con la escalabilidad y la flexibilidad que desea con la consulta e indexación que necesitas. Escalabilidad. Entonces, la primera característica clave de MongoDB, ya lo mencionamos, es que es basada en documentos. Almacena los datos en documentos. Ya no son filas, ya no son registros, sino son documentos, estructuras de datos de pares de valor de campo. ¿Cuáles son los valores en un JSON? Ya lo sabemos, las parejas llave valor, las key value. Esa es la estructura organizacional de un JSON. Es escalable, otra característica importante, distribuir datos entre varias máquinas con MongoDB y con bases de datos no relacionales es más sencillo. Con las bases de datos relacionales es más difícil. Flexible, no se requiere un esquema. Esto sí que es importante, chicos. Ya acordémonos que en las bases de datos relacionales, que de hecho se llaman schemas, cuando uno está en el MySQL Workbench, por ejemplo, y va a crear, uno le dice crear schema, o sea, es un esquema. Y ahí pues ya nos encontramos desde este punto de vista del Big Data con restricciones, o sea, nos tenemos que adaptar y ajustar a un esquema fijo, inamovible.
en donde hay tablas, en donde hay columnas, en donde hay filas, en donde hay una normalización, acordémonos de primera forma normal, segunda forma normal, etcétera. Aquí lo que hacemos exactamente es lo contrario, es desnormalizar eso. Entonces, esa es otra característica, la flexibilidad de no tener que cumplir con un schema establecido para la gestión de los datos, por lo que cada documento puede tener, ojo acá, un número y tipo de campos diferente. Si yo tengo una tabla de clientes, todos mis clientes y de campos tengo nombre, dirección, teléfono y barrio. Todos mis clientes deberían tener nombre, teléfono, dirección y barrio. Bueno, al menos de que algunas de esas columnas yo las especifique y las defina como que pueden ser not null, pueden ser nulas. Pero acá no. Si yo tengo un usuario que tiene nombre y teléfono, pero ese señor no maneja correo electrónico. Entonces, en mi otro documento, en este guardé a Juan, voy a guardar ahora a Pedro. Pues Pedro tiene nombre, tiene teléfono, pero él también tiene un correo Gmail. Entonces, a ese documento sí le grabo el correo electrónico. Pero del anterior documento, del otro usuario, como no tenía correo electrónico, pues no se lo guardo. Y no va a pasar nada. MongoDB no va a gritar, MongoDB no va a decir nada. Esa es la flexibilidad. Rendimiento, modelos de datos integrados, indexación, fragmentación, documentos flexibles, duplicación nativa. El performance se eleva y es gratis y de código abierto. Entonces, aquí tenemos, chicos, nuestra figura más diciente, en la que vemos en la base de datos NoSQL, y esa base de datos ahora está constituida es por colecciones. Ya no la llamamos tables, ya no la llamamos tablas, son colecciones. Y a su vez, estas colecciones están compuestas en su interior, ya no las llamamos rows, ya no las llamamos filas, ya no se llaman filas, se llaman documentos. Esa es la estructura organizacional de una base de datos NoSQL, compuesta por colecciones, muchas colecciones, y cada una de estas colecciones en su interior tienen una serie numerosa de documentos. Operaciones CRUD. Las operaciones CRUD crean, leen, actualizan y eliminan. Normal, como ya las conocemos. Entonces, para la creación e inserción de agregar nuevos documentos a una colección, si la colección no existe, las operaciones de creación también crean la colección. Es decir, ya lo vamos a revisar cuando estemos creando la base de datos, pero cuando yo vaya a insertar un documento, si la colección no existe, más sin embargo yo la menciono, él la va a crear con esa mención. Ya lo vamos a ver porque así pues queda muy abstracto considerarlo. Se pueden insertar un solo documento o varios documentos en una sola operación. Entonces yo le puedo decir insert one e inserto un solo documento. Pero si le digo insert many, entonces inserto muchos documentos. Para leer operaciones, las operaciones de lectura recuperan documentos de una colección, es decir, consultar una colección de documentos. Se pueden especificar criterios o filtros que identifiquen los documentos a devolver. En relacionales yo le digo select y mediante la cláusula where yo filtro qué registros de mi tabla quiero que sean devueltos, quiero que me los regresen. En MongoDB yo lo que uso ya son funciones CRUD, por ejemplo find, y en su interior yo ya le digo qué filtros quiero. Para actualizar, lo mismo, los documentos existentes en una colección yo los puedo hacer que se modifiquen, puedo modificar un solo documento o puedo modificar de manera simultánea varios documentos en una sola operación. Igualmente yo especifico los criterios para identificar cuáles documentos son los próximos a recibir esa modificación. Y estos filtros utilizan la misma sintaxis que la lectura.
Y lo mismo para la operación de delete, para eliminar las operaciones de eliminación, lógicamente eliminan documentos existentes de una colección. Y se puede eliminar un solo documento o igualmente varios documentos en una sola operación. De la misma manera, yo le especifico filtros y funcionan como funcionan las operaciones de lectura. Las funciones CRUD. Entonces, para esto que estábamos mencionando, para crear, consultar, actualizar y eliminar, es la misma sintaxis. Primero va el nombre de la base de datos, que si yo ya estoy dentro de la base de datos, yo la referencio con las letras DB, de database, DB. Luego le digo sintaxis de punto, el nombre de la colección y nuevamente con sintaxis de punto, la función CRUD, como les decía. Entonces, por ejemplo, yo le diría db.jugadores.insert1. Y así creo un documento en una colección de una base de datos NoSQL. MongoDB tiene funciones que permiten realizar las funciones de CRUD de forma masiva o única. ¿Qué es un JSON? Esto ya lo hemos revisado durante los meses pasados, pero recordándolo, mencionándolo ya a manera de resumen, recordemos que JSON son las iniciales de JavaScript Object Notation. JS es JavaScript, la O es de Object y la N de Notation. Se trata de un formato para intercambiar datos y los archivos JSON contienen texto y usan la extensión .json o JSON. Es un formato que almacena información estructurada y se utiliza principalmente para transferir datos entre servidor y cliente, tal cual lo hemos estado haciendo todas estas semanas, ¿cierto? Y lo importante es que todos hablan, todos los lenguajes actualmente tienen que saber interpretar, parsear y consumir respuestas de un servidor en formato JSON. Y decíamos que esa es la manera en que podemos intercomunicarse o interactuar programas desarrollados en un lenguaje, por ejemplo, como Python, con programas desarrollados en un lenguaje distinto como, por ejemplo, JavaScript. No importa que sean distintos lenguajes, si ambos entienden y gestionan a JSON, van a poder comunicarse satisfactoriamente. Hay dos elementos centrales en un objeto JSON, como lo decía, las llaves y el valor, la pareja key-value. Los key deben ser cadenas de caracteres, strings. Como su nombre en español indica, estas contienen una secuencia de caracteres rodeados de comillas. Aquí en la imagen, en la parte inferior, está clarísimo. La llave debe estar envuelta en comillas dobles de apertura y comillas dobles de cierre. Esa es la key, la llave. Luego vienen los dos puntos y viene el value, el valor, que igualmente deben estar envueltas dentro de comillas dobles de apertura y de cierre. Y separado esa parejita por comas, viene la otra parejita, en este caso la llave país, entre comillas dobles de apertura y de cierre, y para especificar el valor de esa llave, coloco los dos puntos y el valor lo encierro entre comillas dobles de apertura y de cierre. Y como es un objeto JSON, esos pares llave-valor deben estar finalmente envueltas en unas corchetes de apertura y corchetes de cierre. Un JSON comienza y termina con llaves, puede tener dos o más parejas llave-valor dentro con una coma para separarlos y cada key por dos puntos. Eso ya lo conocemos a la perfección. ¿Qué es Mongoose? Mongoose es una biblioteca de modelado de objetos ODM. No sé si ustedes conocían que son más famosos los ORM, Object Relational Mapping. Los ORM se usaban, por ejemplo, los que utilizaban Laravel de PHP para mapear los datos. Y también en Java, en Spring Boot, todos. Entonces, ODM viene a hacer lo que hacían los ORM, pero la R de relacional se quita y se intercambia es por documentos, porque recordemos que aquí ya no hablamos de filas, sino hablamos de documentos. Entonces, ODM significa objetos de manipulación de documentos. Y lo que hace mapeo. Y entonces, ¿cuál es la función? Mapear en un modelo las tablas de la base de datos externa.
Básicamente es eso, es para yo mapear, para yo coger la base de datos y hacerla, por decirlo así, parte del programa para poder yo comunicarme dentro del programa con esos modelos que representan las tablas de las bases de datos, pero en este caso de colecciones que adentro tienen es documentos. Para MongoDB Node.js un mayor nivel de abstracción, entonces el esquema me genera el modelo. Mongoose permite para una rápida y un simple desarrollo interacciones con las bases de datos de MongoDB. Entonces con Mongoose yo mapeo esos documentos de esas colecciones, de esa base de datos NoSQL de MongoDB. Tiene unas features que son unos esquemas para modelar datos y relaciones, relationships, de manera fácil, la validación de los datos, las consultas a una API, los middleware, recordemos que los middleware son ese puente entre la request y la response, etcétera. Todo eso lo hago con Mongoose. Mongoose Schema, donde nosotros modelamos nuestros datos, describiendo la estructura de esos datos, valores por defecto y validación. Y el Mongoose Model es un wrapper para ese esquema, o sea, es un contenedor, es un contenedor que me agrupa proveyendo una interfase para las operaciones CRUD de la base de datos. Entonces con Mongoose es que vamos a poder interactuar desde nuestro programa con la base de datos NoSQL MongoDB. Aquí hay una analogía, entonces recordemos que aquí para yo relacionar dos tablas, entonces mirábamos el campo padre que se volvía llave foránea en la tabla hija y así relacionábamos de manera normalizada nuestros datos. Pero en MongoDB se utiliza, es un JSON, formato de datos que utiliza MongoDB para almacenamiento de datos. Es un JSON, pero escrito. Entonces se escriben los documentos MongoDB. Entonces, mire chicos, acá, esto es un ejemplo de relación. Realmente yo les voy a mostrar cómo se hace de manera más oficial, pero como para que se vayan dando cuenta. Todo documento de una colección tiene este guión de piso ID, que es el Object ID, que es el número irrepetible, unique, único, para denotar cualquier documento en la colección de la base de datos de MongoDB. Entonces, con este guión de piso ID, o dicho de otra manera, Object ID o Unique ID, ese Object ID es el Unique ID que me evita duplicados, ¿cierto? Que no se repita la información. Y el conjunto, los metadatos de las parejitas llave-valor, aquí vemos los values, los tipos, fíjense que son distintos tipos, pero miremos acá que dentro de este documento vemos una llave comentarios y a su vez es un array de objetos JSON. Y luego vienen los autores. Entonces, una manera de relacionar, por ejemplo, los comentarios con los autores es embediendo documentos dentro de documentos. Eso para una mentalidad relacional de esquemas y de cardinalidad, relaciones muchos a uno, uno a muchos, es una locura. Porque dice uno, no, pero qué seguridad, qué es. Y no, chicos, por eso es el Big Data. Y por eso esa libertad, por decirlo así, de esa restricción ligada a los esquemas. No, aquí ya no hay esquemas y ya la estructura interna en cada documento es distinta. Un documento puede tener solo 3 campos y el otro documento que se supone de la misma colección tiene 20 campos y no pasa nada. No hay ningún inconveniente y eso es una ventaja. Exacto, la desnormalización, inclusión de datos relacionados en un solo documento. Esto permite un acceso más rápido y modelos de datos más fáciles, aunque no siempre es la mejor solución. Es importante tenerlo en cuenta. No siempre es la mejor solución. Ahora, la verdad es que todos los que hemos usado MongoDB o una base de datos no relacional, paradójicamente terminamos relacionándola. Porque pues uno necesita que las colecciones pues tengan una relación. Entonces no pasa nada, es tan potente que también puede uno relacionar cada uno de los documentos como si fuesen tablas de la colección,
pero lo importante sí es que no está sujeta a un esquema. Y eso sí que es importante porque, no sé, una tabla o en este caso un documento, repito, de estudiantes, cada estudiante tiene información distinta. De repente un estudiante maneja redes sociales, pero otro estudiante no maneja redes sociales. Entonces, cuando uno lo hace en una base de datos relacional, ¿qué pongo como valor en la columna redes sociales si este estudiante no usa redes sociales? Entonces ya empezamos a hablar de malgasto, de desgaste de memoria RAM que no se debería, ¿cierto? Se le asignan, por ejemplo, 50 caracteres a un campo y esos campos van a quedar nulos. Entonces, como que, hombre, estamos malgastando el espacio en memoria. En cambio, con los documentos de una colección de una base de datos no SQL, yo no desperdicio espacio. Porque simplemente si un documento equivalente a un estudiante, sigamos con el mismo ejemplo, no usa redes sociales, pues simplemente no le hago el campo de redes sociales y no malgasto espacio. Básicamente es eso. Y finalmente, chicos, en la anterior aplicación decíamos que habíamos usado la arquitectura modelo vista controlador, pero acordémonos que realmente modelo no usamos fue al controlador que dentro del backend y otro frontend, un monolito que me hacía las veces de la vista, ese frontend. Aquí sí ya vamos a utilizar al modelo, que lo que les estaba comentando de Mongoose, al controlador y a la view. Bueno, mentira, la view sí sigue siendo otro frontend, otro monolito frontend. Perdón, entonces acá lo mismo, llega al cliente, envía la request, la envía mediante un router y ¿quién la recibe? El controlador, ¿cierto? El controlador es la capa de la aplicación. El controlador necesita contestar con una response a ese cliente que le envió la request. Pero para ello él necesita primero ir a consultarle al modelo, que es la lógica de negocio, y traerse los datos de los documentos de la colección de la base de datos para que se la regrese al controlador. Y el controlador, una vez ya gestionó esa persistencia, le reenvía a la vista esos datos y la vista se la regresa. Esto ocurre no tan secuencial, sino de manera paralela, para que finalmente el controlador le reenvíe la respuesta a ese cliente. Esa es la arquitectura que vamos a estar utilizando. Y listo, chicos, esta es la introducción que les quería compartir con respecto a MongoDB. Entonces, rápidamente para finalizar, les quería decir que, bueno, para hacerlo más rápidamente gráfico, tenemos acá una DB no SQL, ¿cierto? Y las DB no SQL tienen a su vez unas colecciones, ¿cierto? Entonces voy a hacer acá mis collections. Entonces, una base de datos no SQL realmente tiene varias colecciones que recordemos que